Mis hermanos, les saludo Sí, con muchas bendiciones. La verdad que es un privilegio para mí estar aquí con ustedes desde esta plataforma. Eh, Realmente Mitch me brindó la oportunidad de prepararme y en especial en el tema de la predicación. Es algo que me preocupa por un lado, pero también me interesa. Eh, la realidad del ámbito latinoamericano, por lo menos, no sé, en Argentina, el tema de la predicación bíblica, de la exposición, es algo eh, no muy relevante en estos tiempos. Hay pocos predicadores bíblicos y bueno, el deseo de mi corazón es que realmente se levanten más obreros que puedan servir en predicar fielmente el texto, ¿sí? En exponer el texto tan claro como sea posible para bendición de todas las personas. Este curso tiene como objetivo eh, principalmente brindar fundamentos, ¿sí? Para la predicación y que cada persona pueda ser, eh, en cierta manera, instruido en los principios básicos, ¿sí? De la predicación. Temas introductorios, ¿sí? En esta lección estaremos viendo y tratando de asimilar algunos conceptos básicos, o sea, sobre la predicación, como es qué es la homilética, por qué es necesaria la predicación bíblica, su impacto, ¿sí? En el ámbito latinoamericano. Vamos a ver un marco fundamental, ¿sí? Sobre la predicación bíblica, donde vamos a desarrollar algunos conceptos básicos de acuerdo a una definición, y daremos la explicación de la misma. Y más que nada, el objetivo es poder familiarizarse con el concepto de lo que es predicación bíblica o predicación expositiva. Entonces vamos a tratar de abordar ese punto en particular en esta lección. También cabe recalcar que la predicación, aparte de ser una ciencia de que ocupamos instrumentos y la parte mecánica, también es un arte, como dice allí eh, en la presentación. Es decir, que ocupa también la parte volitiva, la parte afectiva, la parte espiritual del ser humano, la parte de formar el mensaje para la audiencia, ¿sí? Es ciencia y es arte, son dos cosas, ¿sí? Parte mecánica y parte también espiritual, parte de embellecer también lo que es el mensaje para llegar a la audiencia, ¿sí? Es importante ser claro y es importante también poder llegar a la persona, ¿sí? Para producir cambios. Bueno, acá hay una ilustración que me gustó mucho, es sacada de un libro de Rames Richard. Había un artesano, ¿sí? Que se dedicaba a tallar en madera, ¿sí? Y siempre buscaba las mejores maderas y trataba de hacer una belleza con la escultura, ¿sí? Y cada vez que el artesano trabajaba, hacía cosas tan hermosas, ¿sí? Que la gente realmente se maravillaba, ¿sí? En realidad también en la predicación, ¿sí? Nosotros somos como ese artesano, ¿sí? Que trabajamos una madera, pero el fundamento de todo, ¿sí? Es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber trabajar la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es el fundamento de la predicación. Nosotros no podemos irnos fuera de la palabra de Dios para explicar argumentos que a nosotros nos parecen, pensamientos que nosotros tenemos, tratar de forzar el texto para hacer entender a la gente algo que yo pienso y no lo que la palabra dice. Entonces, Rames Richard dice ahí en ese párrafo que realmente somos como artesanos, ¿sí? Tenemos la palabra, tenemos que escudriñarla, tenemos que buscar en ella, tenemos que indagar responsablemente, tenemos que saber cómo se mueven los pensamientos, ¿sí? Dentro del relato para poder entender bien cuál es el propósito del texto, ¿sí? Y así poderlo explicar de la manera más sencilla posible, ¿sí? Y aplicar para que las personas puedan entender el mensaje, ¿sí? Generalmente algunos expositores utilizan una jerga o un vocabulario muy alto en el tema de la predicación, cuando en realidad yo considero de mi parte, de mi humilde opinión, que es muy importante expresarlo de manera sencilla, ¿sí? Y de forma de que el oyente lo pueda entender
y a la vez le des una aplicación práctica para que pueda transformar su vida. Y eso tiene que ver con la belleza, con el arte de predicar. Dice otra frase de Ron Richard, la Biblia es lo que Dios ha hecho, los sermones son lo que nosotros hacemos con lo que Dios ha hecho, ¿sí? O sea que nosotros somos responsables de tratar la Biblia como lo que es la palabra de Dios. Y sabemos, como dice el apóstol Pablo, que nosotros estamos delante de Dios y de parte de Dios para exponer su palabra, ¿sí? Delante de Dios. Es una responsabilidad muy grande cuando uno va a exponer la palabra, ¿sí? Para bendición, para instruir, para preparar a la congregación o en el lugar donde le toque estar. Es una responsabilidad muy importante. Y de parte de Dios significa que el mensaje debe ser claro, ¿sí? Absolutamente claro y veraz. Hay una realidad, no sé, pasa aquí en el ámbito, yo cuento lo que pasa en la realidad aquí en Argentina. Tenemos una variedad de predicadores que generalmente usan sermones temáticos o no usan el texto bíblico, ¿sí? Explican conceptos, ¿sí? Que ellos ya tienen armados, ¿sí? Algunos alegorizan narraciones que realmente no tienen ese principio. La mayoría de los mensajes que uno escucha, ¿sí? Cuando quiere evaluar mensajes, eh, no tienen a Cristo como centro de la predicación. Sabemos que toda predicación, Cristo se encuentra en el Antiguo y Nuevo Testamento. Cada vez que vamos a una predicación, cada vez que vamos a leer el texto bíblico, encontramos a Cristo en el texto, ¿sí? Encontramos figuras de la persona de Cristo, tipo y antitipo, es decir, encontramos la sombra de lo que iba a ser la manifestación de la persona de Jesús. Por eso también Jesucristo les interpele a las personas que dicen que escudriñen las Escrituras, porque esas son las que dan testimonio de mí, en Juan capítulo 5, versículo 39. Pero la realidad de lo que estamos viviendo hoy, por la necesidad de la predicación bíblica, es que lo que menos se utiliza es el texto, ¿sí? Y lo que se utiliza a veces es mucho filosofía humana, ¿sí? Mucho humanismo o también mucha psicología en los púlpitos, ¿sí? Y lo que le hace bien al ego humano, pero no transforma la vida, no confronta el pecado, no nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a conocer la verdad de Dios, que es lo que realmente puede transformar la vida de la gente. Otra de las cosas, por ejemplo, que las medias verdades sin contexto, estaban leyendo, estamos compartiendo en una reunión de oración, fue este fin de semana, la semana pasada, el pasaje de Primera de Pedro capítulo 2 donde dice, por su llaga fuimos sanados. Si uno lee todo el contexto de Primera de Pedro capítulo 2, se ve claramente que tiene que ver con la salvación. Primera de Pedro capítulo 1 viene hablando de una salvación tan grande, de una esperanza viva reservada en los cielos, que los profetas hablaron, que Dios nos guarda por la fe para reservarlas. Y realmente, cuando habla el capítulo 2 sigue con el contexto de la salvación y muchas personas usan ese texto como para decir que por sus llagas somos sanados y hablan de sanidad física, pero el texto aplica específicamente a la salvación, que por la obra de Cristo en la cruz nosotros hemos cambiado, ¿sí? Dios nos ha cambiado de muerte a vida, Dios nos ha traído a luz, ¿sí? Para ser una nueva criatura. Y eso es lo que está pasando, medias verdades que en realidad, al no ser una verdad absoluta de Dios, escrito está, no se produce el efecto en la gente, sino se produce el efecto en el creyente que se debiera producir, ¿sí? Y esto pasa muchas veces porque no hay herramientas o porque realmente no hay una responsabilidad de parte del predicador de escudriñar las escrituras y dar un mensaje, ¿sí? A veces se está ocupado en otras cosas, en otros ámbitos. No sé si habrá muchos expositores, pastores en este curso ahora que están cursando o solamente alumnos, pero quiero decirles que a veces hay muchas tareas en el ámbito pastoral, pero no podemos descuidar la palabra, ¿sí? Hechos capítulo 6, como nos dice claramente la palabra de Dios, los apóstoles se dedicaron a la palabra y a la oración, ¿sí? No descuidaron las mesas, mandaron a otros hermanos, ¿sí? A que atiendan y asistan las necesidades de las viudas, pero no descuidaron la palabra y la oración. Y eso es algo fundamental
dentro también de lo que es predicar bíblicamente, darle el tiempo para un sermón, ¿sí? Darle el tiempo al sermón para que cuando vayamos al púlpito no inventemos palabras, no inventemos frases, ni tampoco estemos orando para que caiga algo del cielo, ¿sí? Para poder predicar, ¿sí? Tenemos que ser responsables durante toda la semana en planificar y después vamos a hablar más adelante, ya al final de la materia, sobre lo que es la planificación semestral, anual de lo que es la vida de la iglesia, cómo llevar adelante la vida de la iglesia en la planificación de la predicación. Principios hermenéuticos mal aplicados y que sacan principios de narrativas, ¿sí? Donde no los hay. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de leer sobre narrativa bíblica, pero sí la narrativa bíblica eh, tiene una secuencia de cómo desarrollarla, ¿sí? Cómo entenderla. Si ustedes van a un curso MINT, creo que hay el curso de predicación del Antiguo Testamento tiene parte de lo que es narrativa, ¿sí? Y van a poder entender parte de cómo trabajar la narrativa bíblica. Hermanos, no se puede alegorizar todo en la narrativa bíblica, no se puede alegorizar cosas que realmente no están para alegorizar, ¿sí? Hay casos en la narrativa bíblica donde las personas toman personajes y alegorizan o toman imágenes y alegorizan para dar un principio bíblico, ¿sí? Pero no es lo que la narrativa está presentando, ¿sí? No es lo que la narrativa está presentando. Más adelante vamos a ver la entrada triunfal a Jerusalén, y van a ver que en ese caso, en la entrada triunfal de Jerusalén, algunos tomaban el burro como si fuera un creyente, ¿sí? No, el burro es el burro de la narrativa, no tiene nada que ver con el pensamiento del autor de entrar al texto, ¿sí? Hay una necesidad de la predicación bíblica, o sea, hay predicadores que abusan del texto, hay sermones mitologizantes o alegóricos, ¿sí? Que sacan principios donde no los hay, medias verdades sin un contexto firme, y esto se ve en los púlpitos, y principios hermenéuticos mal aplicados, eh, no sé si es muchas veces por descuido, otras veces es porque no se quiere trabajar. Vamos a dar el marco fundamental de la predicación bíblica, ¿sí? Esto es una definición, la verdad que hay muchas definiciones sobre lo que es predicación bíblica. He buscado en varios autores, yo recomiendo libros de predicación bíblica como el de Stephen Olford, ¿sí? Guía de Predicación Expositiva, Ramesh Richard, Predicación Expositiva. Otro libro que me ha ayudado mucho, Delante de Dios y de parte de Dios, de Ezequiel Michelén. Otro libro también que estuve leyendo es de Juan Medina, El mensaje que predicamos de Logoy. Hay libros muy buenos que tienen buenas definiciones. Yo me quedé con esta definición porque creo que tiene puntos o conceptos muy importantes a tener en cuenta, ¿sí? La predicación expositiva, dice, es la contemporización del propósito central del sermón del texto bíblico, que se deriva en la aplicación de métodos de interpretación adecuados, dice, y declara a través de medios de comunicación efectivos para informar la mente, instruir el corazón e influir en la conducta para la piedad, ¿sí? El primer punto, ¿sí? Adelante, es el qué de la predicación, ¿sí? El qué de la predicación es positivo. Bueno, eso tiene que ver con la contemporización, ¿sí? Cuando hablamos de contemporización, tratamos de entender la realidad del pensamiento del autor bíblico y trasladarlo al mundo actual, ¿sí? A veces cometemos un error, ¿sí? Leemos y ya tratamos de interpretar lo que el mundo necesita, lo que la gente necesita, ¿sí? Sin compenetrarnos en el mundo bíblico, ¿sí? Porque dentro de lo que es una narración podemos encontrar, vamos a encontrar usos y costumbres, vamos a encontrar geografía, vamos a encontrar también alguna cualidad particular del texto. Podemos encontrar dentro de la gramática otras cosas más profundas, pero como es un curso de introducción, no lo vamos a tocar, pero a veces una palabra, por ejemplo, Juan 3:16, la palabra mundo significa una cosa, y en primera de Juan
los deseos de este mundo significan otra, ¿sí? Uno significa sistema, otro significa tierra. Entonces, mucho tiene que ver, hermanos, de poder compenetrarnos con el autor, ver con paciencia el texto y nunca apresurarnos a sacar un concepto para contemporizar, ¿sí? No nos debemos quedar, ¿sí? Solo en el pensamiento del autor e informar solo a la gente, ¿sí? No estamos para informar solamente, ¿sí? Estamos para llevar un mensaje que transforme, ¿sí? La mente, el corazón, el ser integral de la persona, ¿sí? Estamos para eso. Por lo tanto, debemos primero involucrarnos en el ambiente, ¿sí? En el cual se da el mensaje. La verdad que tenemos en la Biblia distintos géneros. No todos los géneros se tratan igual, ¿sí? Sabemos que un género narrativo se trata de una manera, el poético se trata de otra manera, los evangelios se tratan de una manera, las epístolas de otra, el género profético es otra forma de tratar y el apocalíptico también. Así que en ese caso es bueno, damos como introducción el tema más que nada de la predicación bíblica, pero es bueno saber sobre géneros, porque realmente nos ayuda mucho a la hora de poder exponer, ¿sí? El saber tratar los géneros nos va a ayudar mucho a la hora de saber exponer. Y para poder interpretar el autor original tenemos que saber en qué tipo de género está. Tenemos que saber también la parte cultural, tenemos que saber la parte geográfica, tenemos que saber cómo está ordenada la historia, ¿sí? Por ejemplo, si es una historia. Y todo eso tiene que ver con el que la predicación para poder contemporizar. Es crucial elaborar el pensamiento correcto del autor y a la vez poderlo aplicar a la congregación. La verdad es que a veces podemos decir una herejía porque no interpretamos bien el texto, ¿sí? Así que es una tarea ardua. No sé cuánto tiempo cada alumno lleva para preparar o si ha preparado mensajes, cuánto tiempo le ha llevado, pero realmente el que predica dominicalmente es un trabajo exhaustivo, porque uno termina muy cansado. Llega un momento que llega el lunes a veces y está cansado porque se ha preparado para desarrollar el mensaje. Eh, no sé cuánto predicará cada uno, cuánto expondrá cada uno, pero realmente para exponer correctamente 30 minutos, capaz te lleva 15 horas 10 a 15 horas de preparación del mensaje, para poder dar un mensaje coherente, para poder dar un mensaje fiel a la escritura. Es decir, que es una ardua tarea. Yo lo puse en negrita ahí, ardua tarea. Hermanos, eh, algo que voy aprendiendo a medida que estoy en MINT es que tengo que mejorar cosas. Tengo que mejorar cosas que a veces que son falencias o que son, en cierta manera, puntos débiles. Bueno, la predicación siempre vamos a tener también puntos débiles que vamos a tener que mejorar. Eh, Podemos tener que mejorar la interpretación del pensamiento, en este caso del autor. Puede ser que tengamos que mejorar cómo desarrollar la estructura del pasaje. Puede ser que tengamos que mejorar nuestra posición en el púlpito, puede que tengamos que mejorar la forma de la rítmica de la voz. Todo eso es una tarea que vamos a tener que hacer. En este caso ahora estamos hablando de la contemporización. Fundamental en el texto bíblico, llevar la idea del autor a nuestra congregación. Otra de las realidades dentro de esta contemporización, de la contemporización, es que no tenemos todo el mismo tipo de auditorio. No sé si alguna vez le tocó predicar, pero yo tengo un ámbito, por ejemplo, de mucha gente rural, ¿sí? Y para dar una predicación, yo tengo que saber en el ambiente cómo se mueve la gente, cuáles son los términos que usa, cuáles son las cosas que más les facilitan la interpretación de un texto, ¿sí? Algunos tienen académicos, otros tienen personas, ¿sí? que de otras culturas también y predican con personas con otro tipo de hábitos culturales. Todo eso tiene que ver a la hora de contemporizar, ¿sí? El pensamiento de la predicación, ¿sí? La proposición central de un texto bíblico.
Una de las cosas que me ha llevado tiempo para poder eh, ser fiel, ser fiel a la presentación del mensaje es encontrar la idea, el hilo conductor del texto. Y esto es como digo en el punto leer, leer y leer. Usted tiene que ser un asiduo lector de la Escritura. Necesita leer, necesita agarrar el hábito de poder entender el texto. ¿Sí? Y eso se hace leyendo. No hay forma de interpretar un texto si lee una sola vez y ya quiere armar una presentación. Es imposible. Necesita leer, leer y leer. Hay personas que pueden tener capacidades especiales, no lo dudo, pero en general, para poder mejorar y encontrar la proposición central de un texto bíblico, hay que leer eh, varias veces el texto. Puede ser en varias versiones para poder entender. Sabemos que hay versiones que no son muy fiables, pero por ejemplo, si leemos Reina Valera, 1960, Biblia en las Américas y Nueva Traducción Viviente, podemos encontrar en NBI, que es de equivalencia dinámica, que guarda el concepto, podemos encontrar la idea del texto y volver a las versiones literales como la Reina Valera o la Biblia de las Américas para poder seguir tratando el texto, pero necesitamos leer. Segundo, tendríamos que tomar primero, antes de un curso de introducción a la predicación, el curso de hermenéutica, ¿sí? De interpretación del texto, fundamental para poder ir leyendo y tener herramientas para poder desarrollar el mensaje, ¿sí? La idea central del texto es la idea central del autor original y debemos recordar que la exposición bíblica tiene que ver con explicar y exponer y aplicar lo que el texto bíblico dice y no otra cosa para el contexto presente. Así que cuando tengamos esa proposición central del texto, que va a ser la idea exegética, ¿sí? Recién ahí podemos contemporizar y llevarlo y vamos a hablar más adelante de lo que es la idea homilética, ¿sí? Así que primero tenemos que encontrar la idea central del texto, ¿sí? Para poder desarrollar. Cuando uno encuentra la idea central, no sé si le ha pasado a las personas que exponen, el pasaje como que se desarrolla solo. Todo va, tiene una armonía, ¿sí? Todo se va decantando de una forma muy natural, ¿sí? Porque ha encontrado el principio fundamental del texto, ¿sí? Tres preguntas importantes que se hizo Ramesh Richard en el libro Predicación Expositiva que nosotros debemos hacer una vez que encontramos la idea, ¿sí? Cuando encontramos la idea central que para nosotros, ¿sí? Después de leer, de leer, pasar tiempo con el texto en oración, en búsqueda de Dios y tiempo invertido, dice estas siguientes preguntas. ¿He explicado el significado del texto? Es una pregunta que uno se tiene que hacer a sí mismo, ¿sí? Y honestamente, ¿sí? ¿He explicado el significado del texto? ¿Sí? Si no lo he hecho, tengo que volver a leer, ¿sí? Porque no puedo seguir llevando adelante el mensaje sin haber podido explicar la idea del texto. La segunda pregunta, ¿he expresado la proposición central en términos claros y contemporáneos? ¿Nunca escuchó un mensaje que tuvo un propósito central sumamente largo y realmente no te queda ni la mitad de lo que el autor quiso explicar o quiso poner como idea central? ¿Sí? Eh, yo creo que el secreto de la predicación para mí, yo lo entiendo de esta manera, es que cuanto más sencillo, cuanto más claro y más conciso pueda ser la idea central, mucho más efectiva va a ser la idea homilética y cuando usted tenga que exponer y recordarle a la congregación cuál es la idea central, la congregación lo va a recordar. Muchas veces hablando con gente, ¿y qué predicó? Y sobre tres cosas, ¿sí? En realidad eran tres puntos diferentes, pero no tenían una idea central. Eran tres puntos totalmente fuera
de lo que es la predicación, del tema del mensaje, eran 3 puntos. Una predicación moral que nosotros podemos encontrar en cualquier lugar, cualquier persona, usted puede agarrar un libro, ¿sí?, de ética y puede leer sobre moral y puede encontrar cómo comportarse, ¿sí? Pero en la predicación, si nosotros llevamos adelante una idea central, debemos preguntarnos estas cosas. ¿He expresado el significado del texto? ¿He expresado su proposición central en términos claros y contemporáneos? Y el tercero, ¿he expuesto a la audiencia a la verdad y demandas de Dios para el aprendizaje y la obediencia? Este punto, aprendizaje de la verdad y la obediencia, para el aprendizaje y la obediencia. Nosotros no estamos para informar, estamos para ser buenos exegetas antes de ser buenos homiletas, ser buenos personas que interpretan el texto, que se responsabilizan de tratar el texto, pero también que llevan a la congregación a moverse, ¿sí? A moverse por medio de aplicaciones que los llevan a principios bíblicos para cambiar su vida. Porque el propósito de Dios, como dice Romanos 8:28, ¿sí?, en adelante dice que sabemos que Dios nos ama, ¿sí?, y que todas las cosas obran para bien conforme a su propósito de los que son llamados, y que son para que sean transformados a la imagen de su Hijo, dice. O sea que el propósito es que sean transformados a la imagen de su Hijo. Adelante. El cómo de la predicación, ¿sí? Ahí también decía el argumento de Ramas Richard sobre la predicación, ¿sí? Decía que debía instruir la mente, el corazón, ¿sí? El cómo de la predicación, perdón, es el proceso de formación del sermón, ¿sí? Cómo vamos a trabajar el sermón, ¿sí? Con herramientas que necesitamos a través de un estudio responsable, ¿sí? Y en ese caso necesitamos las herramientas de la hermenéutica, ¿sí? Las herramientas que nos da la hermenéutica para poder trabajar el texto, ¿sí? Y el método histórico-gramatical, que es el método bíblico, ¿sí?, donde vemos que nos da las herramientas para poder llevar adelante el proceso de transformación, de interpretar el texto, ¿sí? La verdad, a través del curso de hermenéutica de Mills, me ha ayudado mucho a entender el texto y a poder llevar adelante un estudio responsable, ¿sí? Es importante tomar esa materia para poder después trabajar. Primero que nada, yo considero que primero que nada debemos ser buenos exegetas, o sea, buenas personas que interpretan bien el texto, ¿sí? Sin eso no puede haber sermón, ¿sí?, antes de ser buenos homiletas. Así que necesitamos esa herramienta. Así que si no han cursado esa materia, yo les recomiendo que la hagan. Es muy bueno el material del doctor Egeman, ¿sí? Después de eso nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Dice usted lo que la Biblia quiere decir? Una vez que ha hecho todo el estudio, ¿dice usted lo que la Biblia quiere decir? ¿Sí? Es una pregunta que nos debemos hacer, ¿sí? Porque realmente trabajar un texto sí lleva tiempo. Nunca el concepto del texto debe estar en neblinas, pues su predicación será para confusión. Y esto no es el objetivo, sino es poner, explicar y aplicar claramente, ¿sí? Muchas veces, no sé si le ha pasado, pero uno, si no entiende bien el texto, hermano, tiene una confusión en el pensamiento, ¿sí? A la hora de estar trabajando el texto, le queda una duda. Y esa duda, cuando no se clarifica, tampoco puede seguir desarrollando el concepto. Porque está dudando de la idea principal, está dudando de lo que el texto está diciendo. Y por más que usted arme el mensaje y después lo vaya a exponer, no tiene la claridad para poder explicarlo.
¿Por qué? Porque tiene neblina en el concepto principal y no ha interpretado el texto. Eso es fundamental. Siempre a la hora de ir a predicar, aparte de interpretar bien el texto, nosotros tenemos que tener una claridad conceptual del texto, que nosotros estemos totalmente tranquilos de que lo que vamos a decir es palabra de Dios, de lo que vamos a decir es coherente y también lo entendemos y lo desarrollamos. Cuando uno tiene la idea clara, el desarrollo es mucho más fácil, incluso mucho más fácil para escribir y mucho más fácil para exponer. Así que nunca vaya al púlpito con confusión o con una idea, con la idea central del texto o la idea homilética ya que no esté bien desarrollado, porque ahí sí que no va a poder exponer. Pero si usted lo hace bien, va a ver cuánta bendición trae, no solo a su vida personal, porque primero no, la predicación o la interpretación, la Biblia nos interpela a nosotros, la Biblia trabaja con nosotros primero, si eso es lo que tiene que hacer, y después con los oyentes. Así que nunca vaya con confusión, porque este no es el objetivo, ¿sí?, de la interpretación, sino es poner, explicar y aplicar claramente el texto. Orlando Costas, otro autor de un libro muy importante sobre predicación y comunicación, ¿sí? Orlando Costa dice: de igual manera la predicación recibe su autoridad de parte de Dios. Esa autoridad se desprende del hecho de que es un mensaje que está arraigado en lo que Dios ha dicho. Aún más, es un hecho que la autoridad inherente de la predicación es el resultado de la presencia misma de Dios en el acto de la predicación. La predicación es autoritativa porque el que predica no es el hombre, ¿sí?, sino Dios a través del predicador. De modo que la palabra predicada viene a ser verdaderamente palabra de Dios. Aquí claramente nos dice: no somos nosotros somos canales, hermanos, somos canales que Dios nos permite exponer su palabra, ¿sí? O sea que lo que de nosotros tiene que salir, hermanos, es lo que Dios dice para la congregación, lo que Dios quiere para la congregación. Esto tiene que ver con que la presencia de Dios nos respaldará cuando nosotros decimos y exponemos y aplicamos lo que Dios dice. Por eso uno, cuando va a predicar, hermanos, si se ha preparado, realmente sabe que va en la autoridad de Dios, porque va a exponer lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿sí? Por eso es autoritativa. Y me doy cuenta, por lo menos aquí pasa, que la gente empieza a encontrar lo que es la verdad de Dios y empieza a alimentarse y realmente busca la palabra, porque entiende que va cambiando su vida, es autoritativa, va cambiando su vida y la va transformando. Y después cuando va y escucha un sermón moralista o un sermón basado en filosofías, se da cuenta que eso no es alimento, se da cuenta que realmente no le está, no está transformando su vida. Entonces es importantísimo en los púlpitos, en los lugares donde uno expone, donde enseña, es importante que lo que salga de nuestra boca sea lo que Dios ha dicho, ¿sí? Porque ahí sí está la autoridad. Ahí está la autoridad de Dios en medio de la congregación y avalando al expositor. Bueno, este es un texto que está en Lucas 19, 29 al 34. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, el monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos, en Lucas 19, diciendo: id a la aldea de enfrente y entrad en ella, hallaréis un polillo atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatado, y traédmelo. Y si alguno os preguntare: ¿por qué desatáis? Le responderéis así: porque el Señor no necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el polillo, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el polillo?
Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Amén. Gracias. Este es un texto que viene, ¿sí? Ya cuando Jesús va enfocándose hacia la cruz, ¿sí? Enfocándose hacia llegar a Jerusalén. Después vemos que Jesús realmente quiere abrazar a Jerusalén, Jerusalén no la recibe. Vemos ahí que la gente usa mantos y palmas para recibir al Señor, pero realmente no lo querían recibir como él era. Y viendo este texto, nosotros podemos interpretar el texto, ¿sí? Como el Señor que está entrando, como el Rey de Gloria que viene a buscar, ¿sí? A, a lo que sería su pueblo, ¿sí? Pero en realidad esto se utilizó para un mensaje alegórico, ¿sí? Para un mensaje alegórico. Jesús y el burro. El versículo 29 y 30, ellos lo usaban como ustedes, como un burro. Esto es un mensaje que se predicó porque está en un libro y el autor lo plantea que lo escuchó en un mensaje, en un culto, ¿sí? Ramesh Richard. Usted está atado a alguien que no es el dueño a quien realmente pertenece. ¿Sí? El versículo 30, ese sería el segundo subpunto del punto principal uno. El punto 2, Jesús ordena que usted sea librado. ¿Sí? Subpuntos, Él lo libera a través de los discípulos y habrá objeciones cuando usted sea liberado para servir a Cristo. ¿Sí? Pero tiene necesidad de usted. Cristo tiene necesidad de usted. Algo que realmente no es así. Tercer punto principal. Es usted el burro de Cristo. ¿Sí? Los subpuntos está cabalgando sobre usted. Cristo está cabalgando sobre usted. Y el subpunto es, ¿está usted trayendo alabanza a Cristo? La verdad que esto se predicó y esto no tiene ningún sentido, hermanos. O sea, no tiene ni pensamiento, ni siquiera una idea, no tiene idea central, no tiene coherencia. Hay alegorización de que nosotros somos el burro del Señor y la verdad que en la narrativa bíblica no tiene ese el objetivo. Pero en realidad muchas veces se escuchan ese tipo de mensajes, ¿sí? Tratando de forzar al texto de decir algo que no es. Y no sé si le habrá pasado a alguno, pero seguramente ha podido escuchar eh, muchos mensajes, ¿sí? Que son narrativos con mucha alegorización, ¿sí? Y que realmente no representan el concepto del mensaje. Por eso yo creo que debemos cuidarnos y debemos rogar a Dios que nos ayude a exponer bien su palabra. Porque hay gente hambrienta, mis hermanos, que necesitan de la palabra de Dios. Hay gente que necesitan que le tracen las escrituras. El apóstol Pablo mismo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, te encarezco delante del Señor Jesucristo, ¿sí? Que prediques la palabra, tiempo y fuera de tiempo, el orgullo reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿sí? Así que mis hermanos, Dios está pidiendo eso de nosotros, ¿sí? Y esto se predicó y la verdad que en cierta manera genera tristeza porque la gente recibe esto y a veces dice amén. Hace unos días estuve escuchando un mensaje sobre predicación del Antiguo Testamento de Guillermo Green, ¿sí? De Clear, una exposición muy clara, y Guillermo Green tomó un texto y lo alegorizó y no presentó a Cristo en el texto y las personas decían amén. Entonces nos enganchó mostrándole que el texto no estaba apuntando a Cristo, no estaba apuntando a lo que realmente el mensaje debe ser. Por eso no debemos decir amén a todo, debemos realmente examinarlo todo como los bereanos, ¿sí? Y realmente tomar lo que nos corresponde, ¿sí? La verdad de Dios. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la comunicación. Eh, Debemos realmente, como dice aquí, eh, no solo saber interpretar bien al autor bíblico, sino además conocer la cultura, el contexto, ¿sí? El tiempo en que están las personas a las que se le comunicará el mensaje, ¿sí? Debemos estar empapados de la realidad de los receptores del mensaje, porque esto producirá un efecto, ¿sí? No sé cuántos serán pastores de los que están aquí en este curso, líderes de jóvenes, pero si no estás involucrado en la realidad de la congregación,
en la realidad de a quienes le vas a predicar es como que estás predicando al vacío, ¿sí? Es como que podés dar un mensaje de parte de Dios, pero no tiene que ver específicamente con la situación de la gente. Y la comunicación tiene que ver con involucrarse en el ámbito del contexto, de lo que está pasando, de la cultura, de la vida de la gente, ¿sí? Yo, por la gracia de Dios, me llamó al pastorado y uno tiene muy en cuenta la vida de las personas, ¿sí? De los creyentes que son parte de la membresía de la iglesia. Entonces también eso tiene mucho que ver a la hora de la aplicación, mucho tiene que ver a la hora de la preparación del mensaje, ¿sí? La comunicación para que sea efectiva, mis hermanos, tiene que tener en cuenta al público, al oyente, ¿sí? A los receptores del mensaje, ¿sí? Debemos prestar atención. No sé cuántos pastores acá, mucho no se visita a la gente, ¿sí? Pero yo soy una persona de visitar a la gente y escuchar las situaciones de la gente, ¿sí? Y realmente eso me ayuda mucho para poder entender lo que predicar, ¿sí? En caso de que no sea una secuencia de un libro bíblico, lo que predicar a mi congregación. A veces tengo que dejar de lado, estoy haciendo una exposición de Judas y también estoy haciendo una exposición de Primera de Juan, pero a veces tengo que dejar, porque hay asuntos que tratar, ¿sí? Hay asuntos que sanar en la congregación, hay asuntos que corregir y a veces tengo que dejar un espacio en la exposición del libro para poder tratar un asunto de la congregación porque necesita una corrección, porque necesita ánimo en un área, porque necesita ser dirigida en algún concepto que está equivocado, ¿sí? Incluso a veces estoy con los jóvenes de la iglesia y algo que hago es involucrarme en lo que ellos están observando en los ámbitos digitales, ¿sí? Para ver qué influencia están escuchando, cuál es la predicación que están escuchando porque yo necesito cuidar también a la generación que viene, ¿sí? Y para eso también debo estar en contacto con ellos, ¿sí? Así que presten atención a eso porque es parte de la comunicación, es parte fundamental de la comunicación. Bueno, en esta parte de la comunicación, debido a que la comunicación, ¿sí? Todo predicador necesita aprender de diferentes técnicas para comunicar. La comunicación es tanto natural como mecánica, ¿sí? Yo no sé cuántos usan la parte mecánica, los medios, ¿sí? Son muy importantes los medios para predicar, pero yo me centro mucho en la comunicación natural, en la personalidad y en lo que tiene que ver con el predicador, ¿sí? Porque realmente nuestra vida personal tiene que ser un mensaje. Ese es el desafío más grande de la predicación, que cuando uno sube al púlpito a predicar, la gente te lee y la gente no escucha solo tu exposición, la gente te ve. Y como dice el apóstol Pablo, somos cartas leídas, ¿sí? Hermanos, cuando usted sube, si usted tuvo una semana de conflicto con Dios, y no dio un buen testimonio, cuando vaya a predicar, el domingo van a escuchar su testimonio. Entonces, realmente la comunicación natural con la personalidad, con la voz, con la forma de exponer, con la claridad y la sencillez, sabiendo cómo poder ser lo más claro posible a la hora de exponer el texto es importante. Pero tu relación con Dios y lo que el texto hizo en la semana en tu vida se va a ver reflejado en el mensaje y en lo que vas a exponer. La gente te va a escuchar si realmente tu vida es un mensaje. Ahora con la mecánica
tenemos un montón de medios. Hoy estamos compartiendo una actividad por Zoom, ¿sí? Que es un medio muy importante que hoy facilita a muchos alumnos poder escuchar un curso, ¿sí? Poder ver, también en la iglesia nos puede ayudar mucho las exposiciones con otros medios, como los PowerPoint, como las ayudas visuales, nos van a ayudar mucho, ¿sí? De mi parte, para que la gente no se distraiga, trato de no usar presentaciones, ¿sí? Porque si no me miran las presentaciones, pero no escuchan el mensaje, ¿sí? Generalmente expongo sin presentación, pero sí son muy importantes utilizar los medios de comunicación, ¿sí? O ayudas que nos puedan dar para el sermón. Por ejemplo, en una introducción uno puede usar un medio audiovisual, ¿sí? Para poder llevar a la gente a introducirla al sermón, que es muy apropiado en la comunicación. Así que la comunicación es tanto natural como mecánica, y las dos cosas son importantes, pero a mí me importa mucho, en los que escucho predicar, la comunicación natural. Realmente, cómo está la persona, ¿sí? Espiritualmente, ¿sí? En su relación con Dios, y cómo fue su encuentro con la palabra antes de exponer. Se percibe en todo predicador si el predicador tuvo un encuentro con Dios por medio de la palabra. Eso se percibe, realmente se percibe. Porque lo que dice, lo dice con un fundamento, lo dice con una convicción de que Dios realmente obró por la palabra lo que iba a exponer en el día del Señor. El propósito de la predicación bíblica, el por qué, ¿sí? Bueno, tiene que ver con afectar los aspectos volitivos, afectivos e intelectuales de la persona, ¿sí? O sea que nosotros vamos a traer una idea central del texto, la vamos a contemporizar. Todo eso depende de un trabajo que tenemos que hacer responsable para que la idea central sea clara y se transforme en la idea central del texto, para después ser una idea homilética predicable, y que a la vez eso llegue por la comunicación a un concepto claro que nos dé la aplicación para instruir la mente, la conducta y el corazón de la gente, ¿sí? Nosotros debemos, en la aplicación, darle a la gente los pasos necesarios para que el mensaje se encarne en la persona, ¿sí? Si informamos, o si informamos muy bien pero no aplicamos, es como que no hicimos nada. Solo se llevaron el concepto. Necesitamos ser muy buenos a la hora de aplicar el sermón, ¿sí? Dos cosas fundamentales dentro de la predicación a la hora de presentar un mensaje: la introducción para captar la gente, ¿sí? Y la aplicación al final, ¿sí? Lo que la gente se va a llevar. Y la idea central del texto, que se transforma en idea homilética, decía un autor que tenía que ser como un tornillo que uno va ajustando en la madera y que no se puede salir. La idea homilética uno la tiene que repetir. Durante el mensaje la tiene que repetir. La tiene que repetir. Eso tiene que instruir la mente de la persona. Que cuando salga tenga la idea central en su mente y en su corazón. Y aparte, recuerde la aplicación del texto, ¿sí? Instruir la mente, llevarla a la acción, ¿sí? Claramente la aplicación debe lograr eso en la mente de la persona. Debe lograr que obedezca lo que el Señor ha dicho. Por eso hay un texto en Mateo 22, 36 y 37, perdón, si alguno lo puede leer. Amén. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Muchas gracias. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿sí? Con toda tu alma y con toda tu mente. Y en otro de los evangelios dice con todas tus fuerzas.
que tiene que ver con la parte de la voluntad, ¿sí? La parte motriz, ¿sí? Entonces, lo que debe producir la aplicación es que nosotros llevemos a las personas a glorificar a Dios con su mente, con un sentimiento profundo en su corazón de devoción y con voluntad, con movimiento, ¿sí? Eso tiene que ser la parte del porqué de la predicación cuando hablamos de instruir la mente, ¿sí? La conducta, ¿sí? Y el corazón. Aquí quisiera compartir dos textos bíblicos, ¿sí? Donde dice que la Biblia produce cambio, ¿sí? Timoteo 3, 16 y 17, ¿y alguno lo puede leer? Por favor. Lo leo, buenos días. Bueno, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. muchas gracias. Toda la escritura es el aliento de Dios, dice aquí. Y es útil, es eficaz, poderosa, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir la conducta del ser humano, para instruir en justicia lo que debemos hacer. ¿Con qué objetivo? ¿Sí? ¿A fin de qué? Aquí tenemos una relación lógica. ¿A fin de qué? De dos cosas fundamentales. Que el hombre de Dios sea perfecto, que tiene que ver con tu vida personal y espiritual. Y la segunda, que tiene que ver con el servicio, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en la aplicación, la gente, por medio de la palabra de Dios, es enseñada, es corregida, se le lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios y que pueda llegar a ser una persona madura en Cristo, ¿sí? Y que pueda estar preparada para toda buena obra, ¿sí? Y hay otro texto más adelante en Santiago, capítulo 2, versículo 17, si alguno lo puede leer, le invito. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Gracias. Santiago dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan, ¿no es cierto? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe con obras, ¿sí? Realmente, hermanos, la fe de salvación produce obras. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, habla de la obra de vuestra fe, ¿sí? Del trabajo de vuestro amor y de la paciencia de la esperanza, de la obra de vuestra fe. Quiere decir que la fe produce obras. No somos salvos por obras, sino por fe, pero la fe salvífica produce obras. Entonces debemos llevar a la gente a madurar y eso va a hacer producir obras para el Señor. Va a hacer que el cristiano madure, que crezca y a la vez también, ¿sí? Que pueda ayudar, que pueda colaborar en la extensión del reino de Dios, ¿sí? Que pueda colaborar en lo que es algún área necesaria dentro de la iglesia local, ese cuerpo de Cristo, esa iglesia local que a uno le puso. Por eso es tan importante la aplicación, ¿sí? En todo ejercicio homilético, el predicador debe tener en cuenta en su corazón al pueblo que le ministrará, ¿sí? Eso es fundamental y vuelvo a recalcar, necesitamos conocer la gente y amarla y ayudarle. A veces el amor, dice, corrige y parece dolor, pero después da fruto apacible de justicia, la disciplina del Señor. Pero es bueno llevar adelante un mensaje teniendo en cuenta a veces los errores en la congregación, los pecados en la congregación y llevar sanidad por la palabra, para que haya arrepentimiento, para que la persona busque a Dios. Si la congregación necesita una guía,
poder dársela por medio de la palabra. Hoy, hermanos, estamos siendo bombardeados por un montón de filosofías y necesitamos darle a nuestra congregación o a los hermanos a los que nos toca enseñar o predicar o exponer fundamentos. Decía un autor: todo ejercicio homilético el predicador debe tener en su corazón al pueblo que ministrará. ¿Sí? Necesitamos eso, es fundamental. ¿Sí? ¿De qué nos beneficia? Beneficios de la predicación expositiva, hermano, o beneficios de la predicación bíblica, la exposición de un texto. Primero, hacer fiel al texto y ser relevantes en su contexto en el ministerio regular. Esto ayuda a alimentar a la iglesia de una manera sana. Hermanos, cuando los creyentes son alimentados por una predicación bíblica, no quieren salir después. Se dan cuenta, disciernen, tienen la capacidad de discernir. Y esa es una de las principales virtudes que hoy debemos tener: discernir entre la verdad y el error. Como dijo el apóstol Pablo en Hechos 20, después de mí vendrán lobos rapaces, que no tendrá piedad del rebaño. ¿Sí? Esto, al predicar fielmente el texto y siendo expositivamente, también en el contexto, en el ministerio regular, la gente aprende, ¿sí?, a poder tener la capacidad de discernir entre la verdad y el error, a implementar una estrategia para el equipamiento y motivación de su gente para la fidelidad de largo plazo, de aliento a Dios y al ministerio. ¿Sí? Una vez que la gente aprende, ¿sí?, uno tiene que implementar una estrategia. Yo lo que hago, por lo menos planifico en el año cuál es el propósito fundamental para la iglesia, y ahí voy desarrollando expositivamente libros y algunos temas particulares que tienen que ver con la iglesia, ¿sí? Así que podemos implementar una estrategia, y cuando uno predica expositivamente, le es mucho más fácil poder armar una estrategia de equipamiento, ¿sí? A vencer su tendencia a apuntar su sermón a una persona o grupo en particular, ¿sí? Y a protegerse de esa acusación. Eso es algo que no se debe hacer en el púlpito, ¿sí? No, en el púlpito no estamos ni siquiera para poner en evidencia a algún hermano, si eso se hace en privado, pero lo que sí, la exposición del texto bíblico, si uno sigue una secuencia de exposición del texto bíblico, nadie puede argumentar que uno está acusando a alguien, ni siquiera puede decir que la predicación fue teledirigida a alguien, sino que realmente uno está exponiendo una secuencia, ¿sí?, de mensajes que tienen que ver con el libro que Dios le asignó por medio de la oración, ¿sí?, buscando en oración y buscando a Dios para bendecir a la congregación. A evitar saltear lo que no encaja en su gusto o temperamento en algún momento. A veces hay temas que uno no le quisiera gustar tratar, o le es complicado. Bueno, hay que esforzarse más, y nos ayuda, ¿sí?, para poder ser mejores predicadores, ¿sí?, mejores expositores. A integrar a la conversación de la iglesia en torno al mensaje de la semana. Para la semana usted ya puede, si predica expositivamente, por ejemplo, un libro de la Biblia, usted puede ir llevándole a la congregación con el esquema, ¿sí?, de la predicación. ¿Cuál es el tema que se va a tratar en la semana? La semana, la próxima semana, y así sucesivamente. A comunicar las intenciones de Dios para su congregación según son vistas por sus líderes humanos. También esto lo tratamos. Yo tengo en el lugar donde estoy, tengo un cuerpo de ancianos también donde tratamos estos temas, ¿sí? Y cuáles son los mensajes que debemos dar para la iglesia local, ¿sí? Cuando vos tenés una planificación, podés comunicar las intenciones para la congregación y evaluarla con el cuerpo de hermanos que tenés en la congregación. Bien, a orientar a la gente alrededor de una visión común y ayudarla así a descubrir la fuerza, ¿sí?, de trabajo voluntario que es necesario para alcanzar la visión. Una vez que uno hace una planificación, uno expone el texto, y eso va a llevar a la gente, si hay buenas aplicaciones, a cumplir la misión, ¿sí?, que tenemos
por delante, ¿sí? A motivar a las personas a la acción, a implementar el programa de la iglesia, ¿sí? Y con la sanción de Dios. A incrementar la credibilidad necesaria para conducir a la iglesia al cambio. La predicación bíblica trae cambios a la iglesia y facilita los cambios en la misma, ¿sí? Cuando una persona escucha un mensaje bíblico, tarde o temprano empieza a entender realmente la palabra de Dios y a quererla preservar, ¿sí? Y eso ayuda después a la hora de predicar y de implementar cambios, que la persona también esté preparada para lo mismo. A modelar un ministerio efectivo para maestros y predicadores presentes y futuros, ¿sí? Y por último, hacer una congregación que esté bíblicamente educada. Hermanos, no hay nada mejor para la iglesia local que tenga la capacidad de discernir entre la verdad y el error, que tenga la capacidad de entender lo que un expositor está dando a la congregación, pero también cuando viene alguien, ¿sí? Y dice algo o comparte algo que no está bien. Eso es también cuidar a la iglesia, no solo exponer, sino enseñarle a poder discernir cuando alguien puede predicar. Es obvio que yo evalúo quiénes van a predicar, porque en el púlpito es un lugar donde se va a exponer la palabra de Dios. O sea, hay que evaluar. Pero la gente puede llegar a ir a otro lugar de visita o puede escuchar por medios digitales y tener la capacidad de discernir si lo que está expresando la persona es verdad o es solo argumentos personales. En esta lección entonces hemos visto aspectos introductorios sobre la homilética, ¿sí? Sobre la predicación, un marco fundamental, la necesidad de la predicación en este ámbito pastoral latinoamericano, y hemos visto también la necesidad de guiar, ¿sí?, a la congregación a que puedan valorar lo que es la predicación bíblica, ¿sí? Esto es lo que hemos visto en esta primera lección, ¿sí? La próxima lección trataremos con tipos, ¿sí?, de sermones. Trataremos de desarrollar los tipos de sermones que hay, ¿sí?, para la exposición bíblica. Quiero aclararles una cosa. Los tipos de sermones no quiere decir que sean bíblicos, son formas de exponer, ¿sí? Lo más importante es cómo interpretamos. Estos son métodos de exponer, ¿sí? Hasta aquí sería la primera parte, la primera lección. Gracias.